de manzana que traes. Bueno, pues vamos a entamar, no me voy a extender mucho, precisamente. El primer ponente, bueno, pues es Cristóbal Nilo Carrín, que tenemos aquí, y es de la Fundación Belenos, y he trabajado, bueno, pues bastantes temas etnográficos, sobre todo con tema de mitología, tanto la nuestra revista como un libro que os recomiendo también, bastante prestoso, que es La creación del mundo, que está aquí, y otros mitos asturianos. Y un libro que hace un análisis comparativo con temas de xanes, de bruxes, de dioses madres, etcétera, no solamente en Asturias, sino con el resto de Europa. Un trabajo de mitología comparada pues, muy potente. Y bueno, pues hoy tenemos aquí porque va a hablarnos precisamente del concepto del mal en la sociedad tradicional asturiana. Vamos a tratar todo el día un poquitín pues de lo que llevan los remedios tradicionales, los principios activos de las plantas para determinado tipo de malures, pero claro, y un mundo en el que va a entemecerse también de paso pues el mundo de las mentalidades o el concepto mágico de la enfermedad y de los remedios también, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo del día vamos a andar nadando un purín, nadando entre esas dos aguas. Así que sin más, dejemos con Cristóbal. ¿Tienes? A ver. Si no agarras. Igual mejor. Sí, ¿no? Vale. Vale, gracias, Berto. Buenos días. Na cultura tradicional asturiana, creo que hai dos tribes de mal moi ben extremadas. Uno é un mal cósmico, unas fuerzas escumanaes que están tentando de acabar con la vida, que a la larga van a traer el fin del mundo y tal. Y existe por la otra banda un mal cotidiano que se manifiesta en enfermedades, una vaca que se te puso mala, o cualquier problema de la casa que se atribuyen a causas más, vamos a decir, más pequeñas, más cercanas, que si la bruxa, que si el mal huello. A lo largo del día, como ya os contaron, y mañana también, va a haber gente que va a explicaros esa triba de mal, el mal cotidiano, el mal cercano, con mucho más conocimiento que yo. Y así voy a dar un repasín, pero esta charla va a ser más bien del otro, del mal a nivel cósmico, a nivel religioso, por así decirlo. Así que empezamos por el repasín. El agollamiento, cuido que sabemos todos lo que es, de quien mirote mal y pusiste malo, o pusiste mal a la vaca o lo que fuera. Suele atribuirse a la envidia o a la brujería, aunque también hay otras causas, ya os lo van a explicar. Tan típico como el mal huello y eran los muertos enojados, de esto que no hay nada más típico que un paisano que van a ver a la bruja buena o al entendido o al vedorio, preguntándole por qué me está muriendo el ganado, tal. La respuesta suele ser: tienes que darle una misa por tu padre que está enfadado, o cosas así. En las versiones más extremas de esta creencia, el muerto vuelve como vampiro y mata a los vivos, de tan no sé qué tal. El folclore vampírico ainda está vivo en Europa Oriental y en los Balcanes, pero sabemos que antiguamente en la Alta Edad Media estaba extendido por toda Europa. Estaban empezando a aparecer cadarmes de los siglos 7 y 8 aquí al lado, en Cantabria, sometidos a rituales necrofóbicos que son prueba de creencia en los vampiros. A ver, rituales necrofóbicos. Un ejemplo sería esta calavera que apareció en Venecia, de una paisana enterrada con una piedra metida en la boca para que no le lance esconxuros, supuestamente, para prevenir la maldición del muerto de la otra vida. Este otro cadáver fue en Selakovice, en la República Checa. Veisle la cabeza estrapallada con un penedo y las piernas con otro, por si acaso no se vaya a levantar el vampiro y hacer daño a los vivos. Y si volvemos para Cantabria, aparecen cadarmes de xente mozo, xente que murió cedo mucho antes de tiempo y tenía miedo que pudieran volver porque el muerto sintiese que ya era injusto, que tenía que cumplir algo, volver de la tumba y mancar a los vivos, así que enterrábanos en el fondo de la cueva y espardían estos granos de trigo requemados junto al muerto, esperando que el muerto, en vez de volver para el pueblo, quedase entretenido pañando esos granos de trigo y quedar ahí atrapado para siempre.
y es un método vampírico que está documentado ya desde el siglo XI-XII en Burcardo de Worms y que está siguió en ceso en el folclore de Europa Oriental y de Alemania Oriental hasta el otro día. Y como veis, antiguamente estaba también vivo por la península nuestra. Lo prestoso de esto que os estoy contando y es que el trasgu, para ayudarte de él, inda hay poco, un método muy típico en Asturias y era esparder un puñado de semillas de lino para que el trasgu se pusiera a pañales, a rebolleres del suelo, y caía por el fraco de la mano y acaba tirando de él, acaba fartando y marcha. Y es decir, el trasgu tiene un componente, estamos acostumbrados a verlo como un duende doméstico, inocente, simpático, gracioso, tiene un componente siniestro muy claro, y además, en ellos concellos el trasgu llamanlo pesadiello, sienta en el pecho de los durmientes y provoca ellos pesadillas. Y quería contaros también, en relación a esto, un cuento muy interesante que recogió Leite de Vasconcelos, el lingüista portugués a finales del siglo XIX, hablando del fradiño da man furada, un fradiño, que tal cual clavaba al nuestro trasgu, y el cuento fue recogido en Guimaraes, en el norte de Portugal. Fala de un soldado que estaba aterido de frío y esfamegado, y llega al pueblo y no tenía dónde meterse más que en una casona grandísima que nadie se atrevía a entrar por miedo y tal, y cuando entra, a eso de medianoche, aparece el fradiño vestido de flaire y lo siguiente que ve es una recilla de bruxes, va llegando una bruxa tras otra, fanlle el homenaje al fradiño porque el jefe de ellas, el señor, y cada una va contando ya al fradiño cómo tuvo por las casas del pueblo chupando la sangre de los nenos muy pequeños, incluso algunos sin bautizar y tal. Y presta mucho la historia porque es prácticamente el argumento de Drácula, si vais a pensarlo. Ya tal cual el argumento de Drácula, y lo otro prestoso es que al mismo tiempo son elementos folclóricos que existen en Asturias. Todo esto de las bruxas que volaban, entraban por la pechera de las casas y chupaban la sangre de la gente, y está bien documentado en Asturias. Luego era una creencia que explicaba los renegrones que aparecen a veces espontáneamente en la carne. Y evidentemente el fradiño y el trasgu son lo mismo. Muy típico también era la creencia en la huestia, que estáis acostumbrados a partos de verlo en libros sobre mitología asturiana. Lo típico es una filera de gente con veles, que son fantasmas de muertos, aparecen cargando los finchos de los praos en señal de que en vida alteraron los lecientes del prao en castigo y tal. Pero hay otras apariciones que también son como la vuestra. Pues está ya la perrada que documentó la Berto ahí en Pravia, una paisana muy alta y ensucha, rodeada de unos perrones grandísimos. En otros concellos aparecen como un caballo, bueno, hay muchas variantes. Y decimos que el trasgu tiene también eso, buena fama, pero que tiene un lado siniestro. Lo mismo con la xana. La xana pensamos que tenía una paisana, una moza muy guapa, sentada al lado de la fonte y regalando tesoros, bla, bla, bla. Hay también una variante de la xana que lleva las xanas pequeñas, prietes, peludes, que están altadas en el centro oriente de Asturias y que andaban robando nenos. Cambiar el neno de la paisana por el xanín. Esas historias aparecen cuando ves a un neno muy ruin, muy sumido, que no acaba de espolletar y tal. Lo típico era decir, este es un xanín, este neno cambiaron-telo, bla, bla, bla. Y con esta ver todas estas historias y casi estás viendo la angustia de la madre. Esto simplemente nace de que hay 100, 150 años los nenos morían a borra, morían a esgalla. El neno empezaba a quedar más ruin cada vez y acababa muriendo y no tenían ni médico que valiera ni nada, y lo único que podían explicar ya era que si la bruxa, que si la xana, que si el malgüello, que si no sé qué, que si el vampiro. Son historias más viejas que la fame. Ya en Mesopotamia tenían a la Mashtu, que ya era el de Gorrio Fema, que atacaba a las mujeres de aparición y chupaba la sangre de las naciones. Y el otro gran miedo, aparte de la enfermedad, es la fame, es decir, males colleches o el ganado que te muere, y por supuesto los lobos.
Asturias moitas veces dá a impresión que el llobo, máis que un animal, é un degorrio salido del infierno. Por exemplo, estaban los capitanes de llobos, que se supón que eran personas especiales, a lo mejor, no sé, el séptimo fío de no sé qué, o una persona maldita o algo así, que ganaban el control de uno de los llobos a través de la mágica negra. El capitán de llobos invocaba a los llobos como quien invoca a un demonio y mandábalos a comer el armentío o la recilla del vecín que cayera mal. Entonces, igual que el vampiro explicaba la enfermedad de los nenos, el capitán de llobos y da una explicación racional, pone una inteligencia detrás de lo que parece totalmente aleatorio, totalmente inexplicable, como ya el ataque de los llobos a tu ganado. Para un pastor el problema es el llobo, para un labrador igual el peor problema es la piedra, el xarazo, que en media hora quedaste sin pan para todo el año. Y para el xarazo también hay una explicación que sería el renubreiro o escolar, es decir, un mago, un paisanuco muy feo, muy pequeño, que coge un libro de magia, ponse a leer, sube una nube y de esa nube suelta el xarazo, suelta la piedra arriba de tu huerto y déjate sin nada. Lo mismo, hay una explicación racional a lo que no la tiene. Y aparte también les xinxanes o llavanderes, que hay otra variante malvada de la xana, que provocaban las arrolladas de los ríos y las inundaciones, y lo que te podía también dejarte sin huerto. Y es decir, todo tenía explicación. Y tenía que ser agobiante vivir entre tantas fuerzas invisibles, fotáis en facerte más prove o más desgraciado o directamente en matarte. La frase famosa de la huestia, eso de andar de día, que la muerte andar de día, que la noche llegue mía, perdón. Si te paras a pensarlo, es angustioso. Significa que estás pechado en un mundo pequeño, en un mundo rodeado de un universo hostil, había verdadero terror. Dieronse casos como el de, ¿cómo se llama esta paisana? Juana García, en Castropol, en Vilanova. Esa mujer fue asesinada en 1859 porque los vecinos estaban convencidos que agüellara a una vecina del pueblo, a Josefa Rodríguez, y que fuera ayer a ella, la bruxa, y estaban convencidos, matáronla. O Bridget Cleary, en Irlanda, en 1895, esta mujer matóla al marido porque estaba convencido que ella era un changeling, un shanin. Estaba convencido que las shanas cambiaron. El procedimiento para estatar al shanin, supuestamente secuestrado por la shana, pasaba por mallar el neno a palos para obligar a la shana a devolvértelo, y claro, llegaron a pasar verdaderos burraes. Esta mentalidad llegó a lo largo de la historia a faló episodios de histeria colectiva. Todos sabemos lo que fueron las caces de bruxas y tal. Y normal porque una sociedad que cree en estas cosas es muy fácil de remanar por bruxos o por sacerdotes, bien por motivos políticos o bien, más fácil, por motivos económicos. Lo típico, muchas veces los etnógrafos hablando con la gente pueden confirmaroslo. Lo típico ya era que la gente te diga que la huestia o los fantasmas en realidad fueron engaños montados por el cura para asustar a la gente y que la gente pagara más misas de ánimes. Y posiblemente fuera así, ¿no? De hecho, ainda nos llegan informes de países como Nigeria que hay ahora mismo, 2017, está habiendo una caza de bruxas terrible porque los predicadores protestantes están empeñados en que el neno pequeño de la familia que lleve un bruxo, que está embruxado y que está apoyando el ganado de la familia y tal, y acaban hasta matándolos esos nenos. Esta moza con esta cara tan simpática y tal es una verdadera desgraciada, Helen Ukpavio. Y si os enterasteis, hay un mes en Malawi evacuaron al personal de la ONU de un par de provincias porque está habiendo una histeria antivampiros y están matando a la gente. Si lleváis cuenta de lo que llevo falado, igual echabais a faltar un personaje muy famoso de la mitología asturiana, que es el cuélebre, porque evidentemente el cuélebre es irremediablemente malo y es una encarnación del mal perfecta, sin matices, pero ya que el cuélebre no tiene una maldad cotidiana. O sea, la bruxa de Brañavara nunca iba a decirte, sí, la vaca pusiste la mala del cuélebre, no. Las historias de cuélebres transcurren siempre en un tiempo remoto, mitológico, prehistórico. El cuélebre ya es el habitante del inframundo, el devorador de la riqueza de los hombres, una amenaza contra la prosperidad, contra la vida.
que en tiempo remoto lucha contra los dioses de la vida, ellos véncenlo y así da paso la estalla de la historia en la que permite desarrollar la vida de los humanos. Estamos hablando ya de otra triba de mal. Ya hablábamos antes del mal cotidiano y el mal cósmico. Aquí empieza el mal cósmico. Otro ejemplo de lo mismo, aparte del cuélebre, en la tradición asturiana serían estos llendes sobre fundaciones de santuarios marianos. Hay unos cuantes que la Virgen afuxe de unos moros que la están escorriendo, y esta fugida tiene unos cuantos episodios que quedan marcados con pisajes de la Virgen, pisajes de la burra en la que va montada la Virgen, la marca del pelo de la Virgen en penedos o en cueves, a cuando son monumentos prehistóricos y tal. Y en estos cueves marcados por el episodio mitológico surge después un santuario católico con romería y tal. Tengo atrapadas unas cuantas versiones de esta historia, hay unas cuantas de ellas por todo el Atlántico. En Asturias hay de ellas también. Hay una muy interesante, anotada en el siglo XVII, ahí en Cabrales, que en ella ni siquiera hay la Virgen, el personaje femenino y la ninfa Europa. Y lo que vemos ahí es un mito, originalmente un mito nativo, que en vez de estar adaptado a la mitología cristiana, está adaptado a la mitología clásica. Pero bueno, la idea seguramente ya era más antigua ainda. Y son mitos de inicio. Lo que estamos viendo ya, los moros en este caso serían la encarnación del mal persiguiendo a la diosa que por posición trae la luz y la bondad, o sea, el comienzo de una etapa nueva. Un mito de inicio, no muy distinto de lo que antiguamente podía ser el nacimiento de Zeus o la infancia de Zeus, cuando Rea fuge de Cronos y esconde a Zeus en una cueva. Otra raza de monstruos míticos, igual tan malos como el cuélebre, tan malos como los moros, intrínsecamente malignos, serían los pataricos, cíclopes, gigantes, devoradores de cristianos, uno que vivía en una isla al otro lado del mar. Berto recogió un refrán que los escribe muy bien, es más malo que el patarico, que quiere decir, la característica definitoria ya es la maldad sin matices, y no hay una creencia exclusivamente asturiana, ni fue una excepción ni nada. Leite de Vasconcelos otra vez en el norte de Portugal, en Miño, entre esos montes, en Cabeceiras de Basto, atopó unos ollaricos, que son tal cual los pataricos, ollarapos, perdón. Tal cual los pataricos, son cíclopes, tamaño gigante, viven en un país muy llano y son antropófagos. Y ahora vamos a mirar un poquín para atrás. Este bicho tan guapo, el Tiamat. Supónse que es la serpiente marina, el ser que dio inicio a todo, el ser que dio inicio a toda la creación, pero en el mito original de los babilonios, en el Enuma Elish, desde del segundo milenio antes de Cristo, en el Enuma Elish cuentan cómo Marduk mató a Tiamat y así permitió que surgiera el mundo de los humanos. Hasta entonces ya era todo caos. Hasta que no mates al monstruo del caos, no hay manera de desarrollar la vida humana. La historia de Marduk y Tiamat, aparte de mito, recitábase todos los años en el festival de Año Nuevo de Akitu. Es decir, hay una relación entre mito y ritual. Iluyanka, el hitita, y que Iluyanka sí, suena muy exótico, pero si das la vuelta a la raíz, Ancayilu, y decir anguila. Esto ya estamos con indoeuropeos. El mito de Iluyanka, lo mismo. Tarhunt, el dios del rayo y la lluvia, mata al cuélebre y así empieza el mundo de los humanos. La historia del matachín, de Tarhunt y de Iluyanka, repetíase ritualmente cada año en el festival primaveral de Puruli. En la India, en el Rigveda, el cuélebre ye Vritra y al dios del rayo que lo mata ye Indra. Dase más una guerra cósmica entre la tribu de los dioses, los Devas, y a los dos enemigos, los devorrios asuras. En Grecia, la guerra ye entre los olímpicos y los titanes o gigantes, los monstruos que va mandando Gea para acabar con los olímpicos, y concluye con la lucha entre Tifón y Zeus. Tifón y el cuélebre Zeus. Según Hesíodo, Tifón era un culebrón tan terrible que iba a llegar a mandar en riba de mortales e inmortales.
Cuando aparece Tifón, los dioses del Olimpo apavorean todos, conviértense en animales y colan corriendo para África, menos Zeus, el del rayo, que lucha contra Tifón por todo el Mediterráneo y acaba matándolo. Y a partir de ahí puede empezar la edad de los humanos. Este Jormungandr, el de los vikingos, el cuélebre nórdico, que fue tirado al fondo del océano en época remota, en la guerra entre los Aesir y los Vanir, o los Aesir y los Jotun, o quiere decir, la guerra primitiva. Y la guerra concluye con la victoria de los Aesir, de los dioses, y entre otros, Odín tira a Jormungandr al fondo del océano. Y un culebrón tan grandísimo que rodea a todo el mundo y muerde la propia cola. Y la lucha con el dios del rayo no fue en época remota, al revés, está profetizada para el fin del mundo. Cuando llegue el fin del mundo, Jormungandr va a salir del océano, va a envenenar el cielo, va a arrollar el océano contra la tierra, y entonces Thor, el dios del rayo, va a luchar contra Jormungandr y va a matarlo. Así. Los hebreos asitan este mito también en el futuro. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, el profeta anuncia que Yahvé va a matar a Leviatán, el cuélebre marín, al final de los tiempos. Estos mitos siguen encesos en algunas culturas europeas especialmente conservadores. En el Cáucaso, que esto está de Georgia, en el Cáucaso y en el este de Europa suele ser San Elías, celebrado el 21, el tornador que reemplaza al dios pagano. En Rusia el mito tomaba la forma típica, la del jinete lanzador de centellas contra el cuélebre. La gente decía que en el día de San Elías estaba prohibido salir al campo porque una de dos: o bien te caía un rayo o bien te mordía una culebra. Es decir, el mito reactualízase constantemente. En la fiesta de San Ilia hacían unas fiestas separadas tremendas, bendecían el ganado en la iglesia y a darreu comían los chatos en una gran yacuada en honor del santo, que es básicamente un festival pagano con sacrificio animal incluido. La mitología georgiana, en el Cáucaso, como os digo, la mitología georgiana da así una guerra mitológica entre los Kfich-Filni, la raza de los semidioses, luchando en domina remota es contra la raza de los Devis, los gigantes monstruosos de fuerza descomunada que ocupaban el país y no permitían la vida de los humanos. Finalmente, dirigidos por Copala, los Kfich-Filni vencen a los Devis, que acaban escondidos bajo tierra, y los humanos pueden prosperar en el país. Copala, el matachín de gigantes, recibe culto en el alto de Iremcalo, a 2.225 metros de altor, en la segunda mitad de Xunetu. Aquí veis la edición de este año. Incluyendo sacrificios animales, porque la sangre de este paisano no huye de él, embriaguez ritual, con esta cerveza tiene una receta sagrada y especial, y a carreras de caballos. Repasando. El mundo fue agitado darreu de una guerra entre el pueblo de los dioses y la tribu de los demonios o monstruos. Una guerra que culmina con la engarrada individual entre el dios celeste y el cuélebre de la oscuridad. El cuélebre ya es un ser de absoluta maldad, encarnación del caos, negación de la vida, que otorga la creación de un universo ordenado y el coxigar de la vida humana. Está bien sellado con el inframundo, con el fondo, y también muchas veces con el océano y las aguas, es decir, con la esencia de formas, por el caos primigenio que de ellos surgió todo. De cuando el cuélebre yeció de la gran diosa primordial, de Calter, también acuático, como por ejemplo en el Rig Veda, esta diosa Yedanu, la madre del cuélebre Brita y de toda la raza de los devorrios Asura. El nombre de Danu, significa líquido. El dios celeste, la vez el dios del rayo, está asociado lógicamente con las alturas y con la luz, y hay quien a vencer al cuélebre, pero por los pelos. Ya queda claro que la posición de los humanos en el mundo es una cosa frágil y temporal, y que las fuerzas del caos son aún de poderosas. Tifón tuvo a piques de dominar a mortales e inmortales. Jormungandr va a desatar la fin del mundo. Y el Leviatán judío decía, según Rashi, un rabino del siglo XII, Dios no quiso darle compañera porque si llega a procrear iba a ser imposible la vida de los humanos en este mundo. Un detalle muy interesante es que este dios celeste, el matachín del cuélebre, está vencellado en ellos textos con la sanación de las enfermedades. Estrapallar al gran cuélebre de aquella relacionase con vencer a los demonios o les bruxes que causen los males. En algunos casos, no en todos, este mito primordial recreábase, como estáis viendo,
recreábase ritualmente en festivales anuales dedicados a la renovación de la vida y a la repetición del ciclo anual. Hay mismo un texto asturiano en el que el rey que está viejo ya disfrazase de cuélebre y hay una lucha ritual es contra su fío para ver si el fío puede matar al cuélebre y demostrar que es un candidato válido a la realeza. En este caso ya no lleva un ciclo anual, y más bien la renovación de la soberanía y el papel del soberano como proveedor, como garante de la estabilidad del universo. Vamos a ver qué pasa en el mundo celta. En la literatura celta, el paralelo más preciso de estos relatos cosmogónicos, que ya estudió Dumézil y que ya comparó con fontes indias y iranias, y la leyenda de Meige, que recollen en versiones extremas los Sinjánakas, la perdida colección de leyendas toponímicas irlandeses. Meige era el fío de la Morrigan, la diosa bruxa, la que ama la destrucción, la que adevece por la batalla y la sangre derramada. Este Meige tenía 3 corazones, los corazones tenían forma de tiesta de culebra, y estaba profetizado que esos culebres deben medrar y deben escapar del cuerpo de él y deben afarar Irlanda, deben arrasar el isla hasta que no quedara nada. Entonces preséntase Dianzeg, el dios de los Tuatha Dé Danann. Dianzeg mata a Meige y impide el fin del mundo. Lo prestoso es que Dianzeg no es un dios celeste, no es un dios del rayo, es el Méliku de los Tuatha Dé Danann, y el curandero. De que más, conserva así mismo un esconxuro muy parecido a lo que pueden estar recogiendo por toda Asturias, Berto y otros, un esconxuro medieval en el que se invoca a Dianzeg para sanar de ellos males. Ahora bien, si salimos de las fuentes escritas, porque fuera de... sí, un detalle importante. Cuando Dianzeg mata al cuélebre, quema el cuerpo de él y tíralo a un río que pasa a llamarse el río Barrow, el sur de Irlanda. Esto del agua o el cuélebre va a tener importancia después, como veremos. Fuentes escritas son nada más en Irlanda y en Gales, pero si vamos al mundo continental, a los celtas continentales, pues atopamos cosas como esta. Aquí el dios del rayo estrapallando al gigante. Aquí el gigante ya ves incluso una culebra a la altura de las piernas y un anguípedo y en forma de culebra y tal. Estas representaciones que aparecen en el este de Francia, en el sur de Alemania, son claramente cosmogónicas. Podéis ver que el dios celeste, el portador del rayo, está arriba de una gran columna con forma de árbol. Al pie de la columna hay representaciones cósmicas, que si planetas y tal, y hay un axis mundi, evidentemente, y un eje de conexión entre el cielo y la tierra. Si vamos más para el sur, para la península nuestra, columnas estas no hay, pero sí hay esto. Está ya la famosa fíbula de Lancia, ya en territorio astur, que suele interpretarse como una representación. Si veis la cabeza del paisano delante del caballo, suele interpretarse como que lleva una representación de la caza de tiestes, del típico guerrero celta que mata al enemigo, taraza la cabeza y descuelga al cuello del caballo como trofeo. Yo paso a pensar si no será más bien una representación del otro, del mito cósmico, porque si veis, y aquí he clavado. Y el hecho de que la cabeza no está exactamente colgada del cuello, está más bien delante de las patas del caballo, y la cabeza ya es mucho más grande que la del jinete, sugiriendo un gigante, es decir, tiene toda la pinta de ser más bien lo otro. Volviendo a Asturias, vamos a ver por fin a casa, y para la tradición oral, el caballero que mata al monstruo existe en la tradición oral asturiana, está bien documentado. Claramente no es el dios del rayo, claramente es el sol. Existe una colección de esconxuros que vienen recogiendo los etnógrafos asturianos desde Bernardo de Huelves en 1898, sobre todo en la montaña occidental asturiana, de Boal a Allande. Son esconxuros que apiellen al sol para disipar el cierzo, es decir, la niebla. Estaban pensados por los pastores que tuvieran el ganado en monte, de aquella la borrina representaba un peligro para la sobrefiella, podían perderse o despeñarse los animales. En estas invocaciones, el sol identifícase con un jinete armado, de cuando con melena rubia, los rayos del sol, de cuando lleva un cuchillo que ataca y vence a su enemigo, encarnado en este caso una niebla. Al sol dan nombres abundos reveladores,
Xoan Blanco, Xoan de Riba, ou en deus casos son un santo solar como San Xoan, que é o solsticio, ou San Martín, que bueno, está documentado desde José Manuel González, que é un santo claramente solar. E el sol lleva un perro con ell e unha muller, da cuando identificada con a súa muller, da cuando lle la virgen. Si xuntas todo, te queda unha escena abondo complexa, el xinete, el cuchillo, el perro, la muller, y casi, para mí, la pervivencia de un mito, de un fragmento, de un panteón, que en tiempos tuvo que ser mucho más elaborado, en tiempos tuvo que tener, cada dicho tenía un nombre particular, y lo que quieras, una genealogía o lo que fuera. Ahora únicamente sobrevive como un fragmento aislado, con una función ritual. El más interesante de todos estos conjuros, y el de San Martín, que termina afogando al enemigo, tirándolo al mar. Y es muy interesante para mí porque ese detalle de tirar el cuélebre al mar ya lo vimos en lo de la historia de Jormungandr, ya lo vimos en lo de Dian Cecht tirando los culiebres al río Barrow, ya lo vimos, bueno, no lo vimos, en San Marcelo del siglo VI, que también destierra el culebrón al agua, bla, bla, bla. Esto demuestra que estos conjuros están basados en el mito del cuélebre y el matachín de cuélebres, del dios celeste y el gran enemigo y tal. Parece indiscutible. Y una previdencia como una casa. Y otra colección igualmente interesante y la de la cervatina bendita y la serpiente maldita, recogida también en el occidente, en los concilios vaqueiros. Estos conjuros recitábanse cuando había una pecadura de culebra, y narraban una carrera entre el venado y el bicho, el cuélebre. Finalmente, la cervatina bendita, ojo a la insistencia en bendita, es decir, hay una asociación de connotaciones descaradísimas, bendito, maldito, arriba, abajo. La cervatina bendita acaba en el alto de un monte y gana la carrera, mientras tanto la serpiente maldita pierde y acaba en los raigaños de un árbol, el fresno feliz. El venado, animal solar, símbolo de inmortalidad, agarra aquí el papel mitológico del dios celeste, mientras tanto la culebra y otra vuelta al enemigo, el destructor. El fresno feliz tiene una semejanza ablucante con otro fresno, el Brasil, el Axis Mundi, de la mitología nórdica, que tenía 4 venados paciendo de esos rames y a una serpiente en baixo, Nidhogg, rucando los regaños del árbol para acelerar el fin del mundo, para acelerar el Ragnarök. Estos conjuros son una pervivencia para blayar. Non lle que remaneza unha imaxe sin contexto, un motivo mítico adaptado, humanizado, trivializado. Non son simples fórmulas repetidas sin saber, y que el mito actualízase al recitar la lucha entre el dios solar y el monstruo de la oscuridad, y el dios pagano sigue siendo un protector real, es contra la picadura de la culebra, es contra la oscuridad, es contra los fenómenos atmosféricos. Estos conjuros dícenos mucho no solo sobre la historia de las creencias en Asturias y la evolución de las creencias en Asturias, dícenos mucho también, válenos para entender la función que cumplían los mitos de creación en la vida cotidiana. Vamos a volver a la serpiente maldita, escondida en los raigaños del fresno feliz. Si hay una idea de inframundo, en la mitología asturiana, si hay una serpiente cósmica en bajo los cimientos del mundo, si hay que tiene que aparecer en más leyendas. Por ejemplo, la del Pozo La Cojita y al Pozo Los Techos, y el Pozo Los Techos en Monís. La historia de la misma en los pozos. Está una pastora con la sovaca y al toro junto al pozo. Nesto que asoma un cuélebre y dice el cuélebre: toro, toratu, échame acá la vaca, la moza y el chato, y que cayeran al pozo. La moza era coja. Años después, en el Valle de la Fuente, fue a beber el padre de la moza, y según estaba bebiendo, vieronse allí un coral a la boca, y el típico motivo de muchos siguientes asturianos es una moza que afuega y el coral va a aparecer en otra fuente a 30 kilómetros, bla, bla, bla. Esta leyenda del oriente asturiano aparece tal cual en la tradición oral irlandesa. En el condado de Leitrim hay un monte, Sliabnai Garain, el monte del fierro, y en el monte un salto de agua, y este salto cae por un furacón, un pozo que llaman Palti o Polteje, zona caliza como en Onís, y el agua vuelve a salir 1 kilómetro para adelante, y dice la leyenda que en el fondo de Palti vive un cuélebre, un ushan gigante tan expandible que mata de terror al que lo ve. Y en Palti, como en Onís, cuenten que estaba una moza catando la vaca junto al pozo, la vaca emburre a la para abajo, y nada más que salió la mano de la prove rapaza agarrando el cubo de catar del otro furaco. Y a Pulti y también una entrada al infierno. El nombre pertenece a un curioso grupo, incluyendo Paul Tigeliaban y Paul Lachantuin, referidos a abismos y agujeros con corrientes, con un sentido mitológico. Vete a Paul Tigeliaban es una maldición con un significado equivalente a vete al infierno. Estamos viendo este gran cuelebrón en bajo de tierra, tanto en Onís como en Irlanda.
Hai aparte outras llendes que falen de cuélebres que salen de un río para devorar los cadáveres del cementerio. Una muy famosa, cuéntanla aquí al lado, en el salón, y el héroe que mata al cuélebre, comedor de cadáveres, y un pelegrín, y es decir, simbólicamente, y es Santiago el que mata al monstruo. Vamos a ver yo que esto no es casualidad. Las historias de cuélebres que devoren cadáveres estaban ya en la tradición nuestra allá 1000 años. Por ejemplo, tenemos la portada de Abamia, la iglesia de Abamia, que está toda dedicada a temas infernales, por ejemplo, este de Gorrio tirando por el pelo de una condenada a camino del infierno, este condenado ahí al pilpil, y este cuélebre que está preparado para devorar una filera de caixes, cada caixa con un cadáver. Y es evidente que la tradición cristiana fala de un infierno lleno de cullebres, pero ya que esta imagen existe también en las tradiciones paganas del continente. Antes hablábamos de Nidhogg, la serpiente vikinga, aparece en el Voluspa como devorando los cadáveres de los pecadores, es decir, de los perjuros, de los adúlteros, de los asesinos. Y hay un conjuro irlandés del siglo VIII, traducido en 1914 por Kuno Meyer, un conjuro irlandés que fala, entre muchos otros elementos paganos, fala de monstruos infernales, y fala de la víbora sin cabeza, del gusano gris oscuro, del escarabajo negro, que devoran a los muertos. Entonces, no queda tan claro. Un inframundo pagano, un infierno cristiano, una Macedonia de creencias, o igual un sustrato perantiguo común a las mitologías paganas y a las cristianas. De momento, vamos a echar algo atrás. Vamos a volver por el xente celeste, por el matachín de cuélebres. San Xurde, que empezó a aparecer como matacuélebres en Capadocia y en el Cáucaso al rollo del siglo XI y acabó extendido por toda Europa. San Miguel, capitán de las tropes celestiales, que achuquina a Satanás como cuélebre en el Apocalipsis. Y es prestosísimo que los comentaristas cristianos no tengan muy claro si la amarraza entre el arcángel y el cuélebre no está muy claro si está sitiada en el pasado remoto, como la de Tiamat y la de Tifón, o si hay una profecía de la fin del mundo, como la de Jormungandr es contra Thor. Nadie lo tiene claro. La primera referencia a Santiago como guerrero sale en la crónica silense en el siglo XII, subiu nun caballo xigante que relluma como el sol y da la victoria a los cristianos na conquista de Coimbra. El mesmo texto ya dice que la gente de otros países non entendía que pintaba el apóstol como guerrero, pero claro, non se trataba tanto de lo que dicen los evangelios como de encaixar al patrón del reino en el contexto de la guerra contra los árabes. La tradición de Asturias y de Galicia, y de León también, por supuesto, tiene a tracomundiar los moros, y decir, los musulmanes medievales en guerra con los reinos cristianos, tracomundiarlos con una raza mítica anterior a los humanos y que hubo que derrotarla en tiempos remotos. Hay todo un ciclo de leyendas orales que falen de un conflicto non religioso, sino no económico, en el que los moros roban las colleches y el ganado de los cristianos, emburriándolos a la guerra. En la lucha final, Santiago Matamoros y en algunas versiones el rey Pelayo o el llamado rey Castro vencen a los moros y afiten la estabilidad religiosa, legal y económica de la sociedad tradicional. Los moros son expulsados y acaban viviendo en baixo de tierra en un mundo paralelo al de nuestro. Y es una guerra de fundación, y un mito de inicio asemejado a los que venimos repasando desde la vieja Babilonia. Los moros del noroeste ibérico cumplen el mismo papel que los grandes monstruos de otras mitologías, amenazando el orden, la prosperidad y, en definitiva, la vida. Los moros roben o imponen tributos de ganado, colleches y a mesmo moces, neto que el cuélebre. Y una transposición al mundo comprensible. En la Rusia medieval, a los tártaros acabaron llamándolos Ujmi, cuélebres. Y en Irlanda, unos siglos antes, los saqueadores vikingos, que ya eran una plaga a mundo real, agarraron la literatura el nombre de los míticos fomorianos. En la literatura irlandesa antigua, en el libro de las invasiones y en el Cahmar Tuired, cuéntase que el país estaba dominado por unos monstruos llamados fomorianos, peritos de una mágica negra, abondo semellados a los nuestros pataricos. Tamaño gigante, aspecto monstruoso, malvados y descritos de acuando con un huello, un brazo y una pierna. La raza de los dioses, los Tuatha Dé Danann, tuvieron que derrotarlos para poder instalarse en el país, porque los fomorianos tenían ellos impuesto un tributo tan elevado que no ellos daba para vivir. La guerra entre los fomorianos y los Tuatha Dé Danann remata con una marraza pentevalor, el gigante fomoriano con un huello venenoso que mata todo lo que ve, y al nieto de Valor, Lu, brazo largo, el campeón de los dioses, que lo mata tirando ahí una piedra al cuello. Darreu de ganar la guerra,
Lu arranca a los sumerianos el secreto de la labranza, y es un héroe fundador. Las versiones orales del mito, porque esta historia remaneció en la memoria de los irlandeses hasta el siglo XX, Lu lle un mozo, un rapacín, que mata al viejo gigante clavándolle en el huello una barra de fierro caldío, versión abondo más cercana al mito del dios del rayo que venimos viendo de antes. La lucha entre el cíclope malvao y al dios mozo aparece también en la tradición guionesa, cerca de La Bañeza y Benavente. Cito textual. Según las supersticiones locales, en el citado monte de Carpurias vive un gigante de un solo ojo que guarda un tesoro. Este gigante, cuando está enfurecido, sopla el viento contra La Bañeza en forma de tormentas rojas infernales y ruge estrepitosamente, originando los truenos. Para librarse de tan horrible amenaza, un zagal debe clavarle una astilla hirviente en el ojo, produciéndole la muerte. Y ahora vamos a volver un momentín a Irlanda, porque en Ballycroy, condado de Mayo, anotóse este refrán para decirlo durante les tronaes. El viento de Lu brazo llargu esnala pelaire esta noche. Sí, y también les centelles el sopá, valor vaime. Este, si miráis bien, un mito del xinete de lo alto estrapallando al culebre del aviso. En este caso hay dos criaturas celestes, dos dioses atmosféricos, un benéfico y otro perjudicial, Pa y Afíu, amarrados entre ellos. Igual podríamos establecer un paralelo con Zeus y Cronos, que también hieren Pa y Afíu. Fernández Pajares anotó en Asturias, en Chena, ahí a tiempo. Otra referencia a este monstruo del rayo. Era un día de tormenta, de continuo relampaguear y de constantes tronadas amedrentadoras. El viejo se refugió en una cabaña de la que al poco tiempo tuvo que salir al oír los gritos de sus dos compañeros. Ellos le contaron que durante la tormenta habían visto los dos saltar de una nube a otra un hombre muy raro y muy grande, algo así como un fantasma colosal que era el nubero. El viejo les motejaba de hombres miedosos y sin juicio, que creían consejas de viejas. Al poco rato de estar con ellos cayó desmayado y costó mucho reanimarlo. Al poco tiempo, los dos jóvenes morían y el viejo contaba con aire doliente lo sucedido. Mirai pa aí, el nubero en este caso non lle de ningún mago, ningún escolar yendo un libro, lle un verdadero dios de la tronada, poderoso y venegatible, que deixa desmayado al prove viejo por facer burla delli, ya que mata a los dos mozos que cometieron la profanación de Belu. Otra cosa, paga la pena recordar que Lu era probablemente adorado también entre los antiguos astures como Lugus, el dios antepasado mítico de los Lugoni de Piloña, y que dio lugar a topónimos como Yugones o Yoshu. Y tenemos además esta palabruca. Lugada, Tsugaina, Luga, que yo no soy filólogo, esto que voy a decir y es pura especulación, pero talmente parece el largo brazo de Lugus. Este tiene toda la pinta de ser también el xón blanco, el xón de riba, que traza la oscuridad, nos esconxuros contra la cierzo. En el mito irlandés hay leyes invasiones sucesivas y así, cuando los humanos lleguen a la isla, repites el proceso, lo que os contaba antes. Los recién llegados atopen una raza de monstruos y de bruxos malignos ocupando el país, hay una guerra, los humanos vencen con dificultad y finalmente los vencidos acaban desterrados en baixo de tierra. ¿Suena vos? Los sumerianos irlandeses son por abondo parecidos a los nuestros moros y al Lu de los celtas bien será nuestro Santiago, el 25 de xunetu, y un día fallecido para el Festival del Matachín de Monstruos, que como ya vimos antes, cae a finales de xunetu o empiezos de agosto. En Irlanda, el mes de agosto llámelo Lunasa, la feria de Lu, tiene mucha tradición, y en dellos condados fue Santiago, como en Asturias, la fiesta cristiana escogida para reemplazarlo. La romería del Monsacro a Llopamorcín está dedicada a la Madalena, pero también a Santiago, y a tiene de aquí aspecto solar. Neto que San Xoán bendice de ellas plantas especiales, en el Monsacro la gente pañaba los famosos cardos, una flor con abundantes connotaciones solares, y creíase que valían para curar todas las enfermedades. El Monsacro, además, tiene ellas coincidencias con la romería del Crosspatrick, en la costa noroeste de Irlanda, que entamen el cabero domingo de Xunetu, en el alto de un monte, y que se considera la fiesta de Lunasa más importante del país. Hay otros santos solares, como San Félix, 1 de agosto, y San Mamed, un santo mozo de guapura reyumante, que los eremites suelen estar en el alto de un monte y que se celebra el 7. Vamos a volver a Lyon, gracias de nuevo a Miguel Ángel González y al su increíble blog Asturias y Provincia Indígena. Queda algún resto de esta antigua posición, del combate que representa la recreación del mito cosmogónico que se repite en cada transición de invierno a verano, en la noticia que da Madoz
sobre la ermita de San Mamede al decir que tributaban este culto para que los defendiese de las tronadas que procedentes del Teleno se hacían temibles en aquel punto, llegando a veces a causar lamentables estragos. San Mamed, 7 de agosto. Luchando contra les tronaes que manda el Teleno, el monte sagrado de los Astures. Au sabemos que adoraban na nómina romana al sobran dios Mars Tilenus. Y es prácticamente lo mismo que topamos en antes, y en el monte Carpurias. Y el Lu es contra Valor, dos espíritus de la atmósfera. El mozo bueno es contra el viejo malo. Como vemos, la creencia va más acullada del simple relato. El héroe celestial y a la soyucha es contra el monstruo, y dalle parte importante del calendario anual, ya está incorporado a la religión oficial. 3 días después de San Mamé, del 10 de agosto, celébrase San Llorienzo. Conozco a lo menos 3 lugares en los que este santo se comporta como un héroe solar. El primero es el santuario de la Vid, en Pola de Bordón, León, y la leyenda del santuario cuenta que el culebrón embalsaba el río y desixía tributo de ovelles y moces hasta que llegó Llorienzo, que aparece aquí como santo guerrero, y mató al monstruo. Esto de embalsar las aguas es un motivo que aparece desde el Rig Veda, desde Britra, pasando por Sanxurde y por el lagarto de la Madalena en Jaén, llega hasta aquí, ya es continental, vamos. Ahí está la ermita de San Llorienzo, de la Vid, un alto impresionante en la Peña Lagotera, contrastando con la cueva del Culiebro, que está en el fondo del valle. Y era ya un santuario importante en plena Edad Media, pero hay buenas razones para creer que mucho antes ya era un lugar sagrado para los astures precristianos. La leyenda piadosa asociada, que aparece ya anotada en el siglo XVI, muestra coincidencias interesantes con la del Croagh Patrick, del santuario irlandés que ya hablamos de él antes. Aquí, la cueva del Culiebro. Miguel Ángel González, otra vuelta, señala además que en los días al del solsticio de verano, el sol penetra hasta el fondo de la cueva del Culiebro como la espada de San Llorienzo matando al culebre. En Cereixa, Ourense, no hay leyenda asociada, pero el calendario del pueblo, que estudió Marco Virgilio Quintela, muestra una cadarma muy semejante a la del santuario de la Vid. Hay una metada luminosa del año, marcada por San Llorienzo y a la súa ermita en un monte, en el Castro de Arende, y hay también una metada escura, marcada por el culto a San Blas, del fondo del valle. San Blas, el 13 de febrero, y el opuesto es Salto de Llorienzo. Pero bueno, aquí no está representado como un monstruo. El tercer Llorienzo y el de Xixón, San Llorienzo del Mar, que la leyenda, conocida por Berto Peña, y en este caso el culebre vive en una cueva junto al mar, roba el peixe de los pescadores y ya es milagrosamente derrotado por un ermitaño, que baja desde el pico del sol. Al final, el santo destierra al culebre al mar, que ya sabemos que ya un motivo corriente en estas leyendas. El nombre del pico del sol, de por sí, no puede ser más revelador. Ya toda la leyenda contiene asociaciones simbólicas muy interesantes, como el papel del cuervo en el relato, la intervención de una moza llamada Xuana, o la alineación astronómica, anotada otra vuelta por Miguel Ángel González, que si mires desde la cueva del cuélebre, el sol tapez durante el solsticio de verano, justo frente al Cabo Peñis. Hay otros momentos del año, momentos clave, que en ellos el sol protege y derrota a los espíritus malignos. Per San Xoán, es decir, per solsticio de verano, el fuego de les fogueres vence les bruxes. La noche de San Xoán, el santo da poderes a ciertas plantas como el freisno y el sabugo, y así los cortes ese día, valente para bendecir la casa y a los bienes, es decir, valente para protegerlos entre enemigos invisibles. Y es también curiosa la creencia que no podías bañarte en el mar hasta San Xoán, como si el santo venciera de aquella amenaza mágica que habitara en esas aguas. La roxada de San Xoán curaba enfermedades. Acordáis cómo el mataxín de culebres, el dios celeste, y era también curandeiro y sanaba las enfermedades derrotando a los malos espíritus que les provoquen. El solsticio ya llena más que el empiezo del verano según la xebra de las estaciones que afectamos en guaño. El antaño sí casi, el verano tamaba a finales de abril y a empiezos de mayo. Y el festival que los celtes de Irlanda y Escocia llamaban Beltén, fuego rellumante, y el que sitiaban el 1 de mayo. Y una fiesta claramente solar, y a las tradiciones folclóricas anotadas en Escocia y Irlanda repiten muchos rituales asturianos de San Xoán, empezando por el de la roxada curadora. El bezu más viejo que conocemos aparece en el glosario de Cormac, siglo X, y decía que los druidas irlandeses facían pasar la reciolla entre dos fogueras per Beltén, neto que los asturianos afumaban les ovelles el día de San Xoán o que facían les vaques andar per riba les cenices de la foguera.
Los celtes celebraban el 1 de mayo, pero ya en antes, el 14 de abril, San Xeremíes, y era cuando salían los mozos y moces en Serbia y en Bulgaria a cazar culiebres y a matarles con fuego sagrado. De nuevo, reactualizar el mito. El 23 de abril ya San Xurde, el matacuélebres, con un feixe de tradiciones solares y agrarias por toda Europa, y el 25 de abril, el día de San Marcos, los asturianos en el noroccidente agarraban agua y oreo benditos, guardados de Semana Santa, y bendecían el huerto, y andaban una ramina arriba de cada topera, chiscaban el agua bendito por la tierra, y decían estas palabras: fuera sapos, fuera ratos, fuera todo comezón, que aquí quedan el agua y el ramo de la pasión. Hay muchas variantes porque ya era un bezu abondo extendido. Otra versión dice: fuera sapos y sapagueiras y toda la maldición. San Marcos ya un santo labrador, pero ya es muy probable que este ritual asturiano tenga más que ver con Beltén, es decir, con el ascenso del sol y con la derrota del invierno, que con el santo cristiano. La prueba es que en otros concellos asturianos el ritual celebrábase en otras fechas, a empiezos de mayo. En Villallón ya era el 4 de mayo, el día de la cruz, cuando se bendecían las cortes y el armentío, haciendo cruces y recitando el conjuro: afuera sapos y ratos y toda la mala invención, que aquí traigo agua bendita y el ramo de la pasión. En Santullán, Mieres, la bendición de los campos hacíase por la ascensión, que sigue siendo mayo, y era salir sapos y ratones y toda la comisión, a tomar agua bendito el día de la ascensión. Todo el ritual está conectado con el poder de Cristo y con la su resurrección. El agua y el lloreu, tan benditos de la Semana Santa. La ascensión celébrase 40 días justos de arreo del domingo de resurrección. El santo solar, en este caso, y el mismo Cristo. El su ascenso a los cielos coincide con el del sol de la quentama al verano, y a las victorias contra la muerte, tema central del cristianismo, parece coincidir con la victoria del dios solar contra los monstruos del inframundo, esos sapos y sapagueiras. Un paralelo pero interesante, y que tengo que agradecerle otra vuelta a Miguel Ángel González, y a la tradición inglesa de les rogatives, un ritual que entamaban 3 días en antes de la ascensión, y es decir, en mayo, 3 días en antes que los de Mieres salieran a expulsar sapos con agua bendita, los ingleses entamaban una procesión que recorría les llendes de la parroquia, llevando con ellos una imagen de un cuélebre. Deixai que vos lea. En las procesiones antiguas se llevaba la imagen de un dragón, símbolo del espíritu infernal, reclamando el cielo ser derrotado, y cuya derrota final se atribuía al santo particularmente reverenciado por la gente de la diócesis o parroquia. En el tercer día de las procesiones, el dragón era apedreado, golpeado, zarandeado y tratado de las maneras más ignominiosas cuando no indecentes. Así cada parroquia tiene su dragón, así como su santo, con ciertos lugares relacionados con el dragón, la roca del dragón, el pozo del dragón, etc. Así denominados por ser los puntos donde el dragón era depositado y donde las procesiones paraban para descansar y rezar. Y es exactamente la misma idea que en la bendición asturiana, nada más que en este caso ya un ritual colectivo. Estamos defendiendo las tierras de todo el grupo y no las de la casa asturiana. Actualízase otra vuelta la lucha cosmogónica, otra vuelta Zeus vence a Tifón. Los sapos y sapagueiras, así dicho, aparecen también en unos conjuros contra la erisipela, infección de la piel. Este conjuro plantease como un diálogo con Lázaro, es decir, el enfermo. Perdón. Lázaro en el monte está, voces daba que sonaban. Tú, ¿qué tienes, Lázaro, que tantas voces dabas? Estoy metido entre culebras, culebrón, sapo y sapagueira, y percebún. Veite, Lázaro, a tu casa, coge un plato de freisnal. El resto ya la receta de la medicina, que no me interesa aquí. Lo que sí me interesa es el papel de los animales soterráneos, tan inmundos, que el contacto con la su piel ya abondo para transmitir les gafeces, es decir, la impureza que causa la enfermedad. Esta creencia aparece bien explicada en la leyenda del Pozo Funeres, en Llaviana, que ya notó Eladio Jove en el año 1895, pero que la cuentan los paisanos de la zona, según comprobó Berto Peña. El Pozo Funeres lleva una entrada al infierno. La leyenda cuenta cómo, cuando murió el malvado conde Tiraña, vinieron los cuervos y llevaron el socalabre al fondo del pozo. Cuenta la leyenda que la mayor vaca del conde Tiraña cayera el pozo en baixo, llevando una yueca de plata con ella, ya que el conde, que ya era más malo que la quina, mandó baixar un criado para recuperarla, atado con una cuerda, y arriba quedaban los otros para tirar de allí. Cuando tirando de la cuerda ya se hallaba próximo a la salida el criado con el valioso cencerro, se le oyó gritar con voz desesperada: «Soltadme, porque son tantas las gafuras que me acompañan que empozoñaría el mundo». Y le obedecieron, viendo espantados aquel sitio. ¿Acordáis vos que vos decía al empiezo cómo tenía que ser agobiante vivir rodeado de amenazas mágicas?
Resulta que estamos durmiendo tan tranquilos enriba de una montonada de monstruos con el poder de contaminar que destruye el mundo. Nada más la fuerza de Dios, o si se quiere, la potencia del Dios solar, la tienen a raya esta amenaza constante. Por eso ya es necesario repetir la bendición de los campos todos los años. Invocar la fuerza del Dios luminoso es contra la oscuridad y la muerte del invierno. El caos y la negrura siguen esperando la oportunidad de esfarrapar el orden y la luz. Estamos bien, pero bueno, si queréis hacer alguna preguntina, pues bueno, no hay problema. Yo sé, voy a preguntar una cosa. Así me puedes aclarar. Y que dijiste algo de que, como que el culebrón y fiu de la diosa primigenia Sí. o así, pero yo oí el dios solar el que lo mata. ¿Perdón? Yo oí como el dios solar el que mata al culebrón. Sí. Entonces yo no entiendo cómo es el enfrentamiento entre el dios y la en el diosa. caso no sé por qué. Gea, por ejemplo, es la madre de todo. Es madre de Zeus también, pero Zeus acaba luchando contra los monstruos que ella envía. O Tiamat es la madre de todos y al final Marduk, también que es nieto de ella, acaba matándola. Que ella es la madre de toda la vida. En el caso de la Morrigan, por ejemplo, no es la madre de toda la vida. La Morrigan es un principio destructor, más bien, es la hechicera y tal.